Continuando con el desarrollo de la clase, he decidido traer dejar la pizarra anterior y traer para poder nosotros aplicar en ejercicios aplicativos el cuadro que hemos trabajado en la pizarra anterior, ¿no? Con las principales operaciones. Bien, entonces en este momento voy a centrarme en realizar los ejercicios aplicativos primordiales o principales de este tema para poder nosotros desarrollar la ficha de trabajo. Bien, voy a tratar de ser lo más específico a manera de recordar para que quede claro y ustedes no tengan dudas. Muy bien, veamos. Entonces, el primer ejercicio dice que hay que determinar la matriz principal de la siguiente fórmula: P, I, Q, O, Q. Bien, entonces nosotros completamos la tabla como ya les enseñé. Como son dos incógnitas, ¿no? P y Q, le asigno sus valores, ¿no? Y paso a operar. Primero, siempre lo que se hace es completar los valores según lo que le corresponde. A P le corresponde B, Q, F, F. Mientras que a Q le corresponde verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien, es lo mismo, solamente estoy transportando. Y realizo mi operación central acá. ¿Qué dice esto? Que es I. En la I, si hay un falso, todo es falso. Entonces, ¿acá hay verdaderos? Sí, verdad. ¿Acá hay falsos? Sí, hay falso. Acá hay falso también. Y acá también. Bien, entonces esto sería mi operación principal dentro del paréntesis. Pero ojo, afuera espera una O y la Q. Le asigno los valores a Q: verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, entonces, ¿quiénes van a determinar la operación troncal? Voy a decir que la operación principal va a ser O. ¿Pero entre quiénes va a ser? Entre el valor que está esperando con el valor principal dentro del paréntesis. O sea, la columna verde con la columna de Q que está afuera. Con estos dos valores recién voy a yo decir los valores de la matriz principal. Entonces digo O, ¿qué dice? Todo es verdadero, a pesar de que hay un falso, pero dos falsos ya no será verdadero, será falso. Dos falsos, falso. Entonces acá, verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Falso, falso, ya no te soporto dos falsos. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, también es falso. Ahí está, miren, se cumple, miren. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, son dos, ya no puede ser, entonces es falso. Falso, verdadero, es uno, puede ser todavía verdadero, pero dos falsos, ya no. Ahí está. ¿Cómo queda? Verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Siguiente problema. 2. Hay los valores de verdad, de R y P, ¿no? Ahí está, R y P, si se sabe que la proposición es falsa. Bien. Dice que esta proposición es falsa. O sea que esto es falso. Pero para que sea falso, ojo, ¿quién es la operación principal? O, ¿no? Pero para que sea en O falso, en O, aquí está O. Para que sea falso, ¿qué tiene que cumplirse? Que los dos tienen que ser falsos. O sea que esto es falso y esto es falso. ¿Por qué le pongo en la negación? Porque la negación es el que está afectando a P. O sea que en realidad su valor original de P, ¿qué es? Es un verdadero. Siempre se parte de los valores originales. Por eso es que yo parto acá, miren. Le pongo los valores a P y luego a Q. Y con estos valores recién opero en la columna verde. Igual acá. Si me dice que en la operación es falso, en O, ahí está, me voy a O. Para que sea falso, acá, ¿qué tiene que cumplirse? Tiene que haber dos falsos. Entonces voy a decir que R es falso. Bien, R es falso. Y la negación de P, ¿qué es? Falso. Pero en realidad su valor de P, ¿cuánto es? Es un verdadero. Bien, entonces ya determiné los valores de P y R. R es falso y P es verdadero. Bien, hasta ahí entonces, esta es una partecita de este tipo de problemas, ¿no?
que luego lo vamos a explicar un problema más grande en la 5. Bien, la número 3. Simboliza mediante conectores lógicos la siguiente proposición. Si Daniel y Agripina juegan fútbol, Margarito será el árbitro. Bien, entonces acá hay varias proposiciones. Si Daniel y Agripina juegan fútbol, Margarito será el árbitro. Es decir, que si ellos juegan fútbol, en consecuencia, entonces, por lo tanto, Margarito va a ser el árbitro. Entonces, decimos que esta sí significa una condicional. ¿Por qué? Porque estoy condicionando de que si ellos juegan fútbol, ¿no? ¿Quién será el árbitro? Margarito. Entonces, esto es una condicional. Daniel y Margarita, Daniel va a ser P y Margarita juegan fútbol. Bien, entonces ya tengo mi primera, Daniel y Margarita, Agripina, perdón, bien, juegan fútbol. Pero si estos juegan fútbol, en consecuencia, Margarito será el árbitro. Margarito sería la siguiente, bien, la siguiente proposición. Entonces, repito para ver mi planteo. Daniel y Margarita, P y Q. Perdón, Daniel y Agripina, P y Q. Ahí está. Daniel y Agripina juegan fútbol. Si ellos juegan fútbol, ahí está. Si ellos juegan fútbol, Margarito será el árbitro. Bien, este es el tipo de para poder simbolizar, ¿no? Las proposiciones. No se olviden, hay que tener en cuenta siempre cuidado al leer. Muy bien. La número 4. Realiza la tabla de verdad de la fórmula e indica si es tautológico, contradictorio o contingente. Hemos dicho que tautológico es cuando todos los valores de la principal son verdaderos. Contradictorio cuando todos son falsos y contingente cuando por lo menos hay una falsa y una verdadera. Muy bien. Entonces, observamos primero cuántas incógnitas hay. Hay P y Q. Q y P. Solamente dos. Por lo tanto, le asigno sus valores. P será verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? A cada uno le asigno sus valores. Acá está. Para Q. Observo que acá hay una negación de Q y una negación de P. Entonces también será lo inverso. Como lo hemos dicho acá en la tabla, sus valores de negación P o Q es lo inverso de los valores originales. Ahí está. Entonces, a partir de ello, identifico cuál será la operación troncal acá. Tengo acá un paréntesis y una negación. Esta negación va a negar el resultado de esta troncal. Tengo acá una negación de Q y una negación de P. Ya tengo los resultados. La operación troncal, ¿cuál será acá? Entonces. Pero esta operación no termina acá. ¿Quién está negando todo el resultado? Hay una negación afuera. ¿Quién está afectando? La negación. Por lo tanto, voy a realizar las operaciones respectivas y me voy a dar cuenta que hay una operación principal, o sea, central. Esta es la operación central. ¿Que afecta a quién? A ambos lados. Es decir, combina los dos extremos. Entonces yo paso a realizar mis operaciones como yo ya conozco. Entonces, ¿qué dice? Entonces, que para que sea falso tiene que ser primero un verdadero y falso. Para que sea falso. ¿Dónde encuentro un verdadero y falso? Acá está. El resto, ¿qué viene a ser? Verdaderos. ¿Habrá otra combinación de términos que me dé primero un verdadero y un falso? No, es el único. Entonces, por lo tanto, esto es verdadero, verdadero, verdadero. Bien, pero a esto, ¿quién le afecta a esto? La negación. O sea, voy a cambiar sus valores acá. ¿Quiénes son sus valores? Sería acá, para verdadero sería falso. Para falso sería verdadero. Para un verdadero sería falso y para el verdadero también sería falso. Bien, entonces con estos valores ya tengo de un lado. Me voy al otro lado. Le coloqué a los valores negativos acá y paso a realizar, ¿no?, la troncal. Bien, aquí en esta columna, en este lado. Todavía no la troncal puedo decir, pero el resultado de estas dos operaciones, porque la troncal de este lado va a ser la negación. Bien, entonces, ¿qué dice? La condicional igual.
tiene que cumplirse primero un verdadero y un falso. ¿Para qué? Para que sea falso. Falso, falso, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Repito, la condicional me dice que tiene que cumplirse primero un verdadero y un falso. Ahí está. Verdadero, para que sea falso tiene que ser un verdadero y un falso, en ese orden, para que sea falso. El resto no importa el orden, será verdadero. Ahí está bien. El único falso, el resto son verdaderos. Muy bien, entonces con esto todavía no termina acá. Su troncal será el que está afectando, o sea, la negación. ¿Cuál será su negación acá? Verdadero pasará a ser falso. Este falso será verdadero, falso y falso. Bien, entonces hasta ahí ya he llegado y lo único que me falta es operar las dos principales, ¿no? Las dos negaciones, ¿para qué? Para obtener la columna principal. ¿Qué dice? La bicondicional, cuando son dos iguales, dos términos iguales, bicondicional, cuando son dos términos iguales, verdadero, verdadero y falso, falso, serán verdaderos. El resto no importa el orden, me dará falso. Entonces acá encuentro falso, falso será verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Hemos dicho que cuando todas son verdaderos, una matriz, se puede decir, tautológica. Bien, es una matriz tautológica. Muy bien, entonces queda demostrado, ¿no?, que todos los valores de la principal son verdaderos. Y por último pasamos a la número 5. Dice, si la siguiente proposición, negación P, O, Q, O, R, entonces S, es falsa. Dice que esta proposición va a ser falsa. Si esta es falsa, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Tengo dos proposiciones, A y B. Es decir, que a partir de esto que dicen que es falsa, voy a obtener los valores de ¿quién? De P, Q, R y S, es decir, de las 4 variables. Por lo tanto, me dan que luego con esos valores voy a reemplazar en A y en B. Entonces, cojo la primera condición, ¿no? Aquí está, en ese orden, va a ser igual a falsa. Pero, para que esta sea aquí falsa, pero ¿cuál es la operación principal acá? La O. Repito, en O, para que sea falsa, tiene que haber dos falsas. O sea que estas dos operaciones, ¿qué van a ser? Falsas. ¿Bien? Ahora, en otra O, para que sea falsa, nuevamente acá, ¿qué tiene que ser? Las dos tienen que ser falsas. Entonces hasta ahí ya encontré el valor de ¿quién? De P. ¿Por qué? Porque P va a ser verdadero y su negación será falso. Entonces por acá le coloco P es igual a verdadero. Muy bien. Q. ¿Cuánto vale Q acá? Falso. Ya tengo el valor de Q. Y acá, en la condicional, me voy a la condicional. Para que sea un resultado falso, ¿qué ocurre? Que la primera tiene que ser verdadera y falsa la siguiente. La primera será acá verdadera y la siguiente será falsa. Verdadero falso me va a dar un falso. Verdadero falso me va a dar un falso. Bien, entonces, ¿qué más hay en los valores de acá de R? ¿Cuánto vale R? Verdadero. ¿Y S cuánto vale? Falso. Encontré mis valores. P, verdadero. Q, falso. Muy bien, entonces, en la siguiente, R cuánto vale, verdadero, y S cuánto vale, falso. Con estos valores recién puedo reemplazar en las siguientes condiciones, en las siguientes cosas que me piden hallar, en A y en B. ¿Cuál será la negación de P? Si P es verdadero, la negación de P será falso. Q, ¿cuánto vale? Falso. Muy bien. ¿Y R cuánto vale? R vale verdad. Opero primero el paréntesis. ¿Cuánto es el resultado? Esta es la disyuntiva exclusiva, el triángulo. Dice que cuando hay dos iguales acá, son falsos. Sean verdaderos, será falso. Sean falsos dos, serán falsos. Bien, cuando hay dos iguales, serán falsos. Tengo falso, falso, será entonces
falso. Dos iguales me dan un falso, ¿no? La R, ¿cuánto vale? Acá vale verdad, ¿no? Y la operación final, ¿cuál será acá? Entonces. ¿Qué dice la entonces? Que cuando tengo un verdadero y un final y un falso en ese orden, me va a dar falso. Solamente así va a ser falso, pero tengo un falso y un verdadero. ¿Será falso? No, porque el orden dice que en esta condición primero tiene que ver un verdadero y un falso. Pero como no hay, es falso y verdadero, entonces esto es verdadero. Muy bien. La segunda, R bicondicional Q o R condicional S. ¿Cuánto vale R acá? R vale, el valor de R es verdadero. Q, ¿cuánto vale? Falso. O, ¿cuánto vale? Perdón, este es el operador principal. R, ¿cuánto vale? Nuevamente verdad. S, ¿cuánto vale? Falso. Bien, ya completé mis valores y paso a hacer mis operaciones. Será entonces acá la condicional, la bicondicional que dice que dos iguales tienen que ser verdaderos. ¿Eso será verdadero? No, es falso. La condicional primero es verdadero y falso. Cumple verdadero y falso. ¿Estos qué serán? Falsos. Muy bien. Y por último, para terminar, operamos la operación principal. ¿Qué dice la O? Repito nuevamente. La O me dice, te voy a tolerar un falso, ¿no? Pero dos ya no. Y será falso. Dos falsos será falso. Dos falsos, esto será falso. Bien, jóvenes, eso sería toda la clase de la parte final de la clase, ¿no? Los ejercicios aplicativos. Si tuvieran alguna duda, por favor, me hacen llegar alguna consulta, o si a veces no lo comprenden, vuelvan a repetir el video las veces que sea necesario. Muchas gracias.